El gobierno de México insiste en que Estados Unidos habría violado la soberanía nacional durante el operativo en el que Ismael El Mayo Zambada fue secuestrado y trasladado a territorio estadounidense. El FBI presume la planeación y ejecución de la operación. Sin embargo, en su momento, las autoridades estadounidenses negaron tener conocimiento de la operación y haber participado en ella. Incluso se dijeron sorprendidos por el arribo del Mayo y el hijo del Chapo a Nuevo México, a un aeropuerto pequeño en Nuevo México. La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, no les cree. Hoy se reveló información importante que pone en duda las versiones estadounidenses. Se denuncian 3 situaciones graves. La primera, una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional. Segunda, un pacto al margen de la ley. Tercero, la mentira del ex embajador estadounidense Ken Salazar. Con uno, Rubén Rojas informa. Muy buenas tardes a todas. La Fiscalía General de la República abrió una nueva carpeta de investigación sobre la salida ilegal de México de Ismael El Mayo Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024, ante la posible participación del FBI. De confirmarse la información reciente con respecto a que el mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa, planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar en suelo mexicano a una persona de nacionalidad mexicana, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, lo cual significa una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas previsto en diversos tratados internacionales. La fiscal Ernestina Godoy señaló posibles responsabilidades del entonces embajador Ken Salazar, quien en agosto de 2024 negó la intervención de Estados Unidos. La FGR vincula el hecho al cambio de medida cautelar de Ovidio Guzmán López a testigo protegido, notificado sin previo aviso a México. Las consecuencias, sí debo precisar esto, no son necesariamente penales. Y no lo son, número uno, porque los embajadores, en el desempeño de su representación diplomática, gozan de lo que se conoce técnicamente en derecho internacional como la inmunidad diplomática internacional. La Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas señala en su artículo 39.2 que esa inmunidad persiste por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones como jefe de misión. La FGR mantiene 7 carpetas de investigación abiertas y niega proteger a Zambada. Con uno, Rubén Rojas. Entre tanto, el ex embajador Ken Salazar mantiene su versión de los hechos. Responde a la presidenta Claudia Sheinbaum y asegura que la verdad es la verdad. Ken Salazar recuerda que después de la captura de Ismael El Mayo Zambada, tanto él como el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, se comunicaron de inmediato con el gobierno de México para informar lo ocurrido. Salazar aprovechó para promocionar su libro Borderlands, My Fight for an Inclusive America. Ya es número 1 en ventas aún antes de su lanzamiento oficial. La edición en inglés saldrá el 28 de julio, mientras que la versión en español, publicada por Porrúa, está prevista para el mes de septiembre. En todo este caso, hay un detalle que llama la atención. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el piloto que llevó a Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, a Estados Unidos, no fue detenido en ese país. Por el contrario, solicitó su deportación a México y las autoridades estadounidenses accedieron. Ya en territorio mexicano, el hombre continuó delinquiendo hasta que fue detenido en Culiacán en febrero de 2025 por portación de armas. Aunque la Fiscalía no reveló su identidad, todo apunta a que se trata de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, identificado como piloto de confianza de los Chapitos. El piloto fue deportado, siguió operando, cometiendo delitos en México, es la información que consta. Fue detenido por portación de armas y fue entregado con base en la Ley de Seguridad Nacional al gobierno de Estados Unidos. Este caso exhibe una aparente contradicción. Por un lado, la Fiscalía reclama que Estados Unidos nunca le entregó información sobre el piloto.
Sin embargo, ese hombre estuvo bajo custodia de autoridades mexicanas. Entonces surge la pregunta, ¿faltó pericia para investigar la pieza que tenían entre las manos o solo le echaron la papa caliente a Estados Unidos extraditando al piloto junto con otros 25 criminales requeridos por aquella nación? Son preguntas que todavía no tienen una respuesta. Sí, le decía, la secretaria de Relaciones Exteriores pretendía enterrar 5 años la información acerca del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Insunza. No se trataba de una reservación menor, sino del tramo del expediente donde podría leerse qué pidió Washington a México. Hoy la Cancillería recula, da marcha atrás, promete transparentar lo relativo a la prisión preventiva con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Insunza Cázares y otros 8 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Sin embargo, se mantienen clasificadas las notas diplomáticas. Dicho de otro modo, dejan ver el sobre, pero esconden la carta. Blindan lo que quema, el fondo y la letra que acusa. ¿Y quién duerme tranquilo esta noche mientras la carta siga sellada? Una pregunta para Alejandra Cuyen, la maestra más sospechosista de la tele, quien nos acompaña este miércoles con uno. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto verte, Pepe. Pues sí, ahora sí sospechosista, Pepe, porque, a ver, creo que vale la pena resaltar, primero me voy sobre las declaraciones de la Fiscal General de la República esta mañana, Sí. donde hace acusaciones muy importantes a Estados Unidos de violación de la soberanía al territorio nacional o posibles violaciones, ¿no? Pero su referencia es una investigación periodística. Uno, por supuesto, yo creo y valoro las investigaciones periodísticas y cuando son serias, pero me parece que una fiscal general de la República tendría que, para hacer aseveraciones de este tamaño, tener bastante más información que eso. Y uno esperaría ver de la fiscal, pues, dónde está su enlace con Washington, su relación con el FBI, porque ella habla de unas visitas de gente de la Fiscalía que fue al FBI, pero se le negó el acceso. Y claro, depende cómo se pide y depende de toda la formalización de los procesos para poder obtener la información. Eso te diría por el lado que me hace ruido de la declaración de la fiscal. Por el otro, me parece muy interesante ver que si bien Estados Unidos, así como con el caso Rocha Moya, lo que hizo fue apelar a la aplicación del tratado de extradición, pues México, por lo menos a decir de la fiscal, va a proceder de manera legal. Ya dijo que iba a solicitar la extradición del Mayo Zambada. Resulta que ya encontraron que sí había órdenes de detención y que sí en efecto tenía expedientes, cosa que no era clara, por lo menos el fiscal Gertz Manero decía que pues estaban investigando y que no tenían Pero en ningún 2 años, elemento, ¿te pero en acuerdas? 2 años. De repente resulta que sí existían. Entonces, claro, esto pues va a depender de que realmente la Fiscalía vaya transparentando el manejo de este caso y supongo que en su relación con Estados Unidos, A ver, sobre todo con el Departamento de Estado, pero aquí hay tendrá que ser legal. un punto clave. Todavía anoche se informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores consideraba peligroso y confidencial el contenido de las notas que se cruzaron México y Estados Unidos en términos diplomáticos para la situación de el Mayo Zambada, el Joaquín Guzmán López y el Rocha Moya y los otros 10 de Sinaloa y demás. Entonces, lo cierran 5 años. El periódico Reforma encuentra esa nota, la publica y el periodicazo sirvió para que hoy reculara la Secretaría de Relaciones y dijera, muy bien, les vamos a enseñar el sobre, pero no la carta. Recula en los dichos. O sea, lo que hemos visto, la verdad es que hasta ahorita, tanto con el caso Rocha Moya como y los otros 9 posibles presuntos delincuentes y del caso del Mayo Zambada, son declaraciones. Básicamente los ciudadanos y los periodistas estamos atenidos a lo que declaran en la mañanera, a lo que declaran en una conferencia de prensa, pero no, o lo que eventualmente sale en un reportaje,
pero no están queriendo transparentar la información, ni siquiera, como bien dices, de la relación diplomática entre ambos países. Podrían decir que no lo van a transparentar porque es un expediente abierto y que se está investigando, pero no tienes esa postura, por lo menos no es la postura oficial de la Fiscalía. La Fiscalía habla en contra de Estados Unidos y de posible violación del territorio nacional en el caso del Mayo Zambada. Y a Rocha Moya, pues dicen que hay información incompleta, que todavía no lo pueden, no pueden todavía Y exigen definir pruebas. nada. Claro, exigen pruebas, pero tampoco, pues eso, hay una parte que la Fiscalía debería de estar trabajando y no parece estarlo haciendo. Lo llamaron a declarar, el señor vino, se volvió a ir a su casa, Insunza, ni siquiera sabemos si realmente declaró o no, de los otros 8 ni siquiera se habla. Entonces hay una como manejo público del caso que se usa para hacer presión sobre Estados Unidos o tratar de hacer presión sobre Estados Unidos en medio de las negociaciones del TEMEC, lo cual, por supuesto, seguramente no abona al trabajo de Marcelo Ebrard, pero deja a los ciudadanos entre dimes y diretes sin acceso a la información verdadera que puede mostrarnos qué se habló, qué se dijo, qué se declaró y qué no. Tenía que destaparse esta botella para que entonces la fiscalía dijera, no, sí, el piloto lo tuvimos aquí detenido y se los mandamos a Estados Unidos deportado. Pero ¿Cómo? Estados ¿Cómo? Unidos lo deportó. Estados Unidos lo deportó. Lo deportó. Primero. Aquí vino... O sea, lo mandó para acá, el señor estuvo en México, siguió trabajando, siguió delinquiendo durante 2 años y eventualmente lo agarraron y entonces sí lo extraditaron. Exacto. Nunca nadie supo, hace poco, ese avión en el que se llevaron al Mayo Zambada, Sí. el FBI lo entregó a un museo en Nuevo México. Y hubo reporteros que estuvieron ahí, que entraron. La otra mañana escuché un reportaje completito de lo que se veía adentro del avión, Sí. de que había rasgos de violencia, que había algunas gotas de sangre, que estaban algunos vidrios estrellados, que se notaba que había habido un forcejeo. Nada de eso. La presidenta de la República se enteró por los Por medios, los medios de comunicación. el trabajo que hizo el periodista Luis Chaparro Es correcto. en su portal de Pie de Nota, fue el que dio a conocer todo esto. Pero No no fue el trabajo de investigación. Pero tampoco es un trabajo de intercambio de información entre No. las fiscalías No. o entre el FBI y la Fiscalía General de la República. O posiblemente sí hay ese intercambio de información y la Fiscalía General de la República no lo quiere revelar en aras de hacer un posicionamiento político, lo cual me parece mucho más delicado. Efectivamente, México está bajo mucha presión por que están queriendo los americanos que se pare la relación entre políticos y delincuentes y sin embargo lo que tenemos es una fiscalía que no parece querer investigar a fondo ni profundizar en su relación institucional. No con quiere Estados mandar a Unidos. dormir las cosas. 5 años, no se vaya a inquietar a alguien Esa es la parte que de vive relaciones en exteriores. Palenque. Pues quién sabe quién, yo no Yo no me voy a puedo- meter a sí, hacer aseveraciones, pero ciertamente tiene que haber mucha gente muy preocupada en México para que la fiscalía esté tomando Es lo este que tipo de dice actitudes. Ken Salazar, que seguramente va a haber preocupación. Pero en fin, Y Ken Salazar dice, yo no mentí, la única A mí manera no de me saber quién consta, mintió tal. va a ser con documentos en la mano y el día que puedan demostrarle al FBI que hizo una operación encubierta, nos vamos a reír, posiblemente sea dentro de 50 años. Ahora, una cosa es que el FBI hubiera hecho una negociación que no necesariamente se hizo en territorio mexicano, pero que se hizo posiblemente con delincuentes mexicanos o presuntos delincuentes mexicanos, como son los chapitos, para convertirlos en testigos protegidos, ellos o alguienes más, porque no nos olvidemos que cuando esto sucedió, a los pocos días llegó toda la familia de los chapitos 17. a la frontera de Tijuana
a que les entregaran sus papeles para vivir en paz en Estados Unidos. Así que aquí me parece que todavía hay mucha tela de donde cortar y hay información muy poco clara de nuestras autoridades. Y mucho para comentar, desde luego. Contamos con ello, Alejandra Cuyen. No podemos Gracias. nosotros exigirle al Departamento de Estado, pero sí a nuestra Fiscalía, Pepe. Seguramente. Gracias, Alejandra.